una honra. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor, al misionero, al doctor Carlos Carlos. Señor, danos palabra a través de tu siervo, Señor. Ilumínalo, úsalo, que tu Santo Espíritu fluya y que nos dejes tus semillas, Dios. Y que tú, por medio de tu Santo Espíritu, nos conviertas en tierra fértil para darte a ti una cosecha al 30, al 60, al 100 por uno. Bendecimos a nuestro hermano, bendecimos su casa, su esposa, sus 3 hijos, su ministerio, su acción misionera, Señor, que se multiplique y que sea de trascendencia para las naciones, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Señor me lo bendiga. Buenos días, buenos días. ¿Todo está bien? ¿Está bien? Sí. Es lindo y para mí es un gran privilegio de ser invitado a este lugar para compartir la palabra. Y justamente quiero agradecer también al pastor, aún sin conocerme a mí, y no sé con qué coraje, con qué confianza permitió invitarme a mí, pero gracias al Señor, por medio de él, por medio del matrimonio Joel y Jimena, tuvimos contacto y realmente yo no conozco bien a todos y por medio de un ministerio que se llama Perspectivas, tuvimos unos días en Buenos Aires y Jimena estuvo ahí participando en ese curso. De repente, después de algunos días, me llaman y Pastor Raúl ya me estaba introduciendo cómo manejar el tiempo. Yo en realidad no pensaba, porque mi agenda también bastante cargada por Perspectiva, por otro ministerio, y me preguntó esta fecha si puede venir acá. Miré mi agenda, había algunas cosas, pero no dejé mucho tiempo, ¿no? Que te dije voy. Y algo que el Señor me puso en mi corazón, y pude decidir y corrí algunas actividades en esta fecha, pude estar aquí. Estuve disfrutando desde jueves a la mañana con los pastores, líderes de la iglesia, también el viernes a la mañana, segunda vez, después viernes a la tarde y ayer sábado y hoy estoy aquí. Así que estoy realmente disfrutando lo que Dios está haciendo y ver Dios lo que está haciendo en medio de esta iglesia, en medio de ustedes. También en algunos grupos que estoy atendiendo, veo que está muy atento de conocer más a Dios y buscar lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Eso me complace muchísimo. Tengo una gran alegría como misionero y verle que gente está buscando para misionar, para involucrarse en la gran comisión que Jesús ha dado en nuestro tiempo. Amén. Yo trabajo, como dice pastor, un seminario para los pastores, quienes no pudieron tener oportunidad de estudiar en el seminario con el título de bachillerato en teología. Como dicen pastor Raúl, muchos ni siquiera han terminado secundario, algunos ni siquiera han terminado primario. No quiero juzgar a ellos, tampoco condenar a ellos. Estoy hablando nada más, es una realidad en Latinoamérica y Argentina. Entonces mi tarea es ayudarle a ellos en lugar de juzgar y condenar. Para fortalecer a ellos, el fin es para que la iglesia de Cristo, por medio de las iglesias locales, fortalezcan, que recobren la imagen y que sea sal y luz en su barrio, en su ciudad. Porque hay muchas iglesias en Latinoamérica, en el mundo, nombre iglesia, pero no está cumpliendo como sal y luz y a veces está haciendo impedimento el correr del evangelio, a veces por mismo de los cristianos, a veces mismo de la iglesia, está haciendo traba para el correr el evangelio. Entonces, humildemente quería ayudar a esos pastores para que puedan recibir fortalecimiento y ser llenos del Espíritu Santo y tener convicción de sus llamados y entregarle su vida por medio de
su iglesia a Dios. Y entonces estuve trabajando esto durante 23 años. Últimamente estoy involucrado en Perspectivas. Es un movimiento que ya estaba trabajando hace 40 años en el mundo y en Argentina entró hace 3 años oficialmente. Y en Bolivia también creo que hace 3 años ya está funcionando en 4 ciudades. ¿Qué ve usted este dibujo? ¿Qué enseñanza puede sacar o ver? Un lado está mirando, ¿no? Un señor dice, yo digo 4. Otro lado dice, para mí es 3. Si uno se pelean, discuten toda la noche, ¿determinaría esta discusión? Pero si uno ve de lejos el amplio todo, ¿qué diríamos nosotros? Los dos tienen razón. Los dos tienen razón. Depende de perspectiva. Cambio de paradigma, de perspectiva, uno puede entender mucho más fácil. Y a veces, si no resuelve en un lugar tan pequeño, tiene que salir lejos y ver global, y allí uno puede entender mucho más amplios, correctos. Entonces, a veces en la iglesia peleamos, discutimos alguna cosa que no tiene mucho sentido, y así se dividen, se dañan corazones, ¿no? Y tiene envidia y rencor, y esa es más o menos la realidad de hoy. Pero si uno ve de lejos lo que Dios está haciendo en medio nuestro y ver las perspectivas amplias, uno puede resolver mucho más fácil el problema. Y este es un comentario, testimonio cortito, que un pastor de Ciudad Mendoza que ha tomado este curso, y en realidad esta iglesia es una iglesia tiene mucha pasión de hacer misiones en el mundo, y han enviado varios misioneros en diferentes continentes del mundo. Y muchos hermanos tienen pasión de ofrendar, enviar, orar, está haciendo, pero este pastor, después de tomar este curso, han cambiado totalmente su paradigma, su pensamiento. Nos autorizaron para compartir cualquier lugar donde nosotros vayamos. Era un curso para él, ¿no? Para la gente que le gusta el tema de misiones. Era su pensamiento antes de conocer. Pero después de tomar el curso, ¿qué dice? Aprendí. Bien. Él pensaba que este curso para algunos que tienen mucho interés de misiones, pero después de tomar el curso era para todos nosotros, para todas las iglesias que existen en el mundo, haber tomado este curso. Segunda pregunta, él pensaba, era un curso donde escucharía a varios oradores trayendo alguna enseñanza bíblica a seguir. Pero él aprendió esto. ¿Listo ya? Aprendí que se trataba... Es un curso donde el centro de la capacitación se daría en las clases, pero él aprendió, ¿listo ya? Aprendí que fue un proceso donde la capacitación se daría en 1000 lugares de estudio. Y él pensó que era un material preparado por algún autor inspirado del norte. ¿Listo ya? Aprendí que era un material que recopilaría artículos de 152 autores globalmente activos con una suma de casi 5.000 años de servicio dedicado. ¡Wow! Él pensaba antes, ¿no? Pensé que podría hacer el seminario en algunos ratos libres. ¿Listo ya? Aprendí. Pensé que simplemente podría hacerlo. Pensé que se podía hacerlo de una vez. Aprendí que es un material de consulta y revisión permanente.
Pensé que el curso era un poco caro. Ese es todo lo que él había aprendido después de este curso. Y entonces esta imagen nos van a ayudar a ver, tenemos que cambiar perspectivas y paradigmas. Un preso, cuando pidió que dibujara, y entonces él ve rejas, ¿no? Rejas y dibujan. Miren su cara, está medio enojado. Uno puede pensar, mira, yo no hice una culpa tan grande como para venir acá, comparando, algunos políticos robaron más dinero que yo, ordenaron a matar más personas que yo, pero ¿por qué yo estoy acá y ellos están afuera? Por ahí tiene esa bronca y queja y dibujando rejas. Pero el otro, en lugar de ver la reja, ver muchísimo más allá de lo que Dios ha hecho en este mundo, cosas maravillas. Él dibuja ese paisaje. Imagínense en corazón de dos personas, ¿serían igual o diferente? Totalmente diferente. Uno está lleno de bronca, pero otro está disfrutando lo que Dios ha hecho en este mundo, aunque él esté adentro. Ese cambio de paradigma, cambio de perspectivas. Entonces, la iglesia de hoy, muchas veces hemos vivido y estamos viviendo según la tradición de cada grupo, sin corregir, sin cambiar paradigma, sin cambiar perspectiva, seguimos repitiendo lo que hacemos de nuestros antepasados. Yo diría, no hay iglesia sin misión. Gracias a Dios por la misión, acción misionera, hoy tenemos esta iglesia. Alguien hace 70 años, ¿cuántos años tiene historia de esta iglesia? Más o menos. Alguien con una locura de Dios se metió en su corazón de Dios, y llegó acá. Han invertido su tiempo, su energía, su dinero, y hoy estamos disfrutando esa bendición de Dios. Si no hay misión, no hay iglesia. Hoy tenemos esta bendición. Nosotros, si realmente consideramos que estamos por la misión, nosotros tenemos que convertirnos ahora con una acción misionera para que las iglesias sigan multiplicándose. Yo añadí una frase más. Tampoco existe misión sin iglesia. Si iglesia no involucra en la obra misionera, no haría misión. Si la iglesia no toma iniciativa de hacer misión, no tenemos que dejar solamente a los misioneros como yo. Está bien. Pero la iglesia tiene que involucrarse en la misión. No tenemos que solamente derivar a la agencia misionera, sino la iglesia tiene que ser como una agencia misionera. Muchas veces dejamos que hagan otros y entonces nadie hace en realidad. La iglesia tiene que involucrarse en la misión. Hoy vamos a leer esta porción de pasaje y vamos a escuchar lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Leemos juntos, ¿sí? ¿Listo ya? Cuando los demás oyeron esto, comenzaron a hablar a Dios, dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentimiento de sus pecados y de recibir vida eterna. Mientras tanto, los creyentes fueron, durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tantos lejos como Chipre y Antioquía de Siria, predicando la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y a un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado de Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, quien se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo, mientras ayunaban y predicaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Fuertes. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Sabemos muy bien este relato de Antioquía, pero yo para introducir algunos versículos del capítulo 11. Cambios de paradigmas para cumplir el propósito global de Dios. Esa iglesia necesitaba cambiar su paradigma, o una paradigma cambiada. Primero, característica que nos enseña, es una iglesia periférica. La historia del Evangelio comienza desde Jerusalén, podemos decir pleno centro del movimiento del Espíritu Santo y la expansión del reino de Dios por medio de su palabra. Bueno, para el Imperio Romano, Jerusalén era una periférica. Pero hablando desde nuestro contexto evangélico, Jerusalén no puede comparar con otras ciudades. Con razón, en Apocalipsis, Juan menciona el mismo nombre de ciudad, Jerusalén, que Dios van a preparar una nueva Jerusalén. Entonces, para el contexto de los judíos y cristianos, cuando decimos Jerusalén, no podemos comparar con ninguna otras ciudades. Es más centro, más grande, donde tuvieron un impacto más extraordinario de la historia. Pero ¿sabe qué? A lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, si observamos bien la historia de Dios, Dios ha usado generalmente grupos, iglesias, ciudades, generalmente son que están en periferia. No siempre Dios usa los reyes, no siempre usa Dios los grandes pastores, no siempre usan Dios a los políticos grandes, a veces usan, pero generalmente en común y corriente, Dios usa gentes común y corriente como nosotros, gente que están aún periferia. Para Dios no tiene distinción de usar su poder para su obra, no importa uno que estén en qué lugar, en qué posición. Soy un pequeño, soy una abuela sin fuerza, no tengo casi nada de dinero, pero nadie sabe que Dios puede usar a esa persona en su potencial obra de Dios. Entonces es un grupo de Antioquía. Dios, aunque es en lugar de periférica, comparando de Jerusalén, muchas veces nosotros esperamos que de Estados Unidos o que de Europa, los países ricos, que hagan obra misionera para Latinoamérica. Está bien, en un tiempo Dios hace eso. Pero no tenemos que esperar siempre que de los altos que vengan para los acá, para su obra. Hace como casi 20 años, en la historia de misiones del mundo, ya está cambiando su paradigma. Antes de llegar 2000 años, ya estaba cambiando. Antes era de los países potentes para los países pobres. Esa era más o menos como la indicación. Desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Desde Europa hacia África y hacia Asia. Ese era más o menos que considerábamos como un estilo de misionar. Pero hace 20 años, los líderes del mundo, ya está cambiando el mundo. En el tercer milenio, Dios va a trabajar desde todos los pueblos hacia todos los pueblos. No hay distinción de rico, pobre, potente, no potente. Dios quiere usar todo el pueblo. ¿Por qué quiere discriminar a los pueblos pobres en esa maravillosa obra de Dios? Dios que involucren todos los pueblos para todos los pueblos. Ese era el lema para preparar el tercer milenio en el mundo de las misiones. Pero hoy en día mucha iglesia todavía no se entera de eso. Estamos muy atrasados. Nosotros tenemos que cambiar nuestro paradigma como iglesia. Desde todas las iglesias hacia todos los pueblos. Desde todos los pueblos hacia todos los pueblos. Bolivia
tenemos potencial recurso de Dios para mandar misioneros a otras etnias. Yo cuando escuché a un pastor bien boliviano, yo digo bien boliviano porque descendencia de pueblo originario, él tiene mucho interés capacitar a esos grupos para preparar como misionero para mandar a Medio Oriente y a África. Cuando yo escuché esta visión, Señor, es tu visión, es tu corazón. Bendiga ricamente a este grupo. ¿Por qué no podemos enviar a algunos del pueblo originario a otros países? Desde Cuba, después de perspectivas, aún dentro de una restricción tremenda, ellos están preparando jóvenes misioneros para que puedan ir a hablar el evangelio a otros países. Desde Cuba estamos hablando. Y en China, últimamente han expulsado muchos misioneros. Pero dentro de la Iglesia China Nacional, está preparando como un proyecto hasta 2030, quiere preparar 100,000 misioneros chinos para toda parte del mundo. Y nosotros tenemos total libertad de escuchar, hablar del Evangelio, y hay libertad de capacitar, preparar. Esta iglesia veo que tiene muchas capacitaciones. Ayer estuve gozándome por ver la cantidad de personas que han terminado su curso y recibiendo sus certificados. Si hacen iglesia china, ¿y nosotros por qué no podemos hacerlo? Hoy no hay periférica en los ojos de Dios. Todos somos iguales, somos privilegiados para involucrarse en la obra del Señor. Amén, hermanos. Amén, amén. Segundo, una iglesia sensible de escuchar de la voz del Señor, del Espíritu Santo. En la iglesia de Antioquía nombraron 7 personas nada más, pero no sé si hubieron alguna persona anónimos, pero no era una iglesia grande. Pero ellos tenían una sensibilidad de escuchar de la voz del Señor. Hoy en día, muchas iglesias evangélicas, con tantos ruidos internos, a veces no podemos escuchar la voz del Señor. Felicito y me alegro, Pastor Raúl, por dictar y enseñar sobre intimidad con Dios. La intimidad, no necesitamos ruidos, no necesitamos gritos, no necesitamos chiches, hacer muchas cosas. Ninguno de ustedes le van a confesar el amor a su cónyuge o a su pareja. Juan, te amo, ¿sabes? Así no se hace, ¿no? La chica ya sabe cómo tiene que hacerlo. Expresión de amor. Juan, te amo. Así, ¿no? Cuando hay intimidad, no necesitamos truenos, terremotos. Como nosotros estamos demasiado cosas del mundo escuchando, entonces a veces Dios manda terremoto, incendio, cualquier cosa, desastre natural, por lo menos para que nosotros, para sentir de Dios. Pero cuando tengamos intimidad y sensible de escuchar de la voz del Señor, uno puede estar silencio, en medio de un silencio, pero Señor me van a hablar. Y yo puedo percibir, esa es la voz del Señor. Yo quiero que esta iglesia aún ha hecho hasta ahora, sensible de escuchar de la voz del Señor, pero yo quiero que más, que tenga sensibilidad para escuchar la palabra del Señor directamente como congregación. Amén. La visión viene por medio del pastor, sí, pero la congregación tiene que sentir juntos esa voz del Señor. Cuando una vez escucha la voz del Señor, tampoco no aborrecen llanto del mundo. Por eso siempre va como una combinación. Generalmente cuando Dios habla, cuando hay necesidad para cubrir
y ayudar al mundo o salvar a alguien, Señor, busca a una persona y habla. En el Antiguo Testamento, todas las personas que han usado por Dios, Señor, busca a tal persona con un propósito. A Moisés para salvar al pueblo Israel. Entonces, cuando Jesús habla, si seamos sensibles de la voz del Señor y paralelamente escuchamos los llantos de nuestra ciudad, la necesidad que tienen nuestros vecinos. ¿Qué podemos hacer como iglesia para esa necesidad del mundo, de nuestro país, del barrio? Va juntos. Entonces tiene que ser levantar las antenas. Antes de escuchar ruido del mundo o noticia del mundo, y a veces las noticias nos hace preocuparse, ¿no? A veces la noticia tan negativa y por ahí me pregunto yo, no sé si yo tenía fe o no, porque estoy tan caído, frustrado, y parece demostramos como una persona inconverso. Tiene que estar sensible de escuchar de la voz del Señor y ser útil para la sociedad. 3, una iglesia que estaba unánime en el culto y en la obra del Señor. Y esa iglesia, con un versículo tan cortito, estaba ayunando, orando unánimes. Eso como una demostración de estar unánime en el culto. Hoy en día, siglo XXI, algunos dicen que yo me voy por tal cosas, no voy a ir este domingo, pero voy a estar en espíritu. Ese no es unánimes, ya está separado. Ningún novio, cuando le llama novia, bueno, yo estoy muy ocupado, voy a estar contigo con mi espíritu. Pero la novia, bueno, chao. Desde mañana ya no te veo más, voy a buscar otro novio. Quiere que estar juntos. Quiere estar juntos. Señor quiere estar juntos, pero el Señor quiere que nosotros estemos juntos, unidos. Es muy lindo estar juntos en el culto y alabanza, pero a veces es muy difícil estar juntos en el servicio. Cuando necesitamos limpiar la iglesia y hacemos anuncios, ¿no? Tal fecha vamos a limpiar con agua, barrer, y a veces limpiamos a la calle, vereda de la iglesia, por lo menos para demostrar a los vecinos como iglesia, y ahí tenemos muy poco recurso humano. Todo tiene su excusa, su programa. Justamente el pastor dice agendarle según Dios, ¿no? Tiene que poner prioridad. Tiene que estar unánimes. Cuando está unánimes, Dios puede obrar con su potencial. Amén, hermanos. Amén. No digan suficiente. Ya estamos suficientes en nuestra iglesia. Bueno, si no obra Dios, no hay problema porque ya con todo lo que estamos haciendo, ya es suficiente. No digan eso. La bendición de Dios nunca puede terminar. La obra maravillosa de Dios nunca puede terminar. Tienen que estar unánimes. Un punto más quiero añadir con este punto. Cuando Dios quiere hablar a su pueblo, en el Antiguo Testamento generalmente usaba los líderes. Pero cuando se reunían así públicamente, casi nunca hablaba por la necesidad de los individuos, por la necesidad de un grupo, un sector del grupo. Cuando Dios usa su mensajero para hablar, transmitir la palabra del Señor, siempre apuntaba, concentraba a un propósito que todos grupos conjuntamente tienen que llevar para una dirección. No vengan, por favor, para completar su necesidad en la iglesia. Me van a decir, uy, Pastor Park está mencionando como secta. No vengan a orar por la necesidad de cada uno. Eso no significa que no oren por su necesidad, pero hay muchos tiempos en sus días semanales. ¿Por qué no oran en ese momento y vienen el culto, único culto que tiene en su vida cada domingo, y pierden tiempo por discutir, por orar, por quejar a Dios,
por sus necesidades particulares. Dios convoca al pueblo de Israel. Dios quiere darle una dirección como un conjunto, como un pueblo de Dios, hacia dónde tiene que ir, cómo tiene que reaccionar, cómo tiene que confrontar, como todo un conjunto. ¿Me explico hasta aquí? ¿Estoy desviado? Cuando digamos unánimes, cada vez, pastor, cuando hablan de aquí, es una dirección como iglesia. Y recibir la visión de Dios desde mañana hasta el sábado, cómo tenemos que vivir como iglesia en el barrio nuestro, para completar la necesidad de cada uno. Hay diáconos, hay líderes de grupo celular, hay personas que se encargan de oración de intercesión. Hay lunes hasta sábado, hay tiempo para hacerlo. Pero ¿por qué no hicieron en ese día y vienen el domingo, una hora de culto? Es un tiempo, tiene que estar bien concentrado. Señor, ¿hacia dónde tenemos que ir nuestra iglesia en este contexto? Señor le va a guiar como una iglesia para glorificar su nombre, para que el nombre de Jesús sea exaltado en esta ciudad, en nuestro barrio. Amén, hermano. Ese es unánime. Cuarto, una iglesia que se dispuesto de dar lo mejor a la obra del Señor. Mencionaron 7 personas, pero dijo que separara Bernabé y Saulo. Aunque Bernabé puesto primero y Saulo el último, pero después de este capítulo nosotros dimos cuenta que Bernabé y Saulo eran 2 personas más figurativas de ese contexto. Cuando yo mencioné, Dios quiere lo mejor y Bernabé y Pablo eran lo mejor en ese momento, entregaron a Dios. Entonces un pastor me quejó, ¿y entonces los otros son pésimos? No estoy diciendo para dividir mejor y pésimo, sino dentro de lo que tenemos, siempre hay que buscar, porque nuestra tendencia pecaminosa, lo bueno guardamos, los no buenos entregamos a Dios o a otro. Esa es nuestra tendencia pecaminosa. Yo no sé, por ahí, Señor puede llamar al pastor Raúl para una misión tremendo para él, pero todos nosotros por ahí no es tremendo. Él tiene que estar con nosotros, porque si él se va, nosotros no vamos a caminar bien. Señor, no lleve a Raúl, no lleve a Raúl. Uno por ahí puede reaccionar de esa manera. Pero esta iglesia entregó a Dios lo mejor de sus miembros, a Dios. Quiero dar gracias al Señor por tener tenía una abuela. Cuando era chico, no me gustó mucho su estilo, porque era muy estricta. Y los sábados preparan billetes nuevas y preparan para nosotros, para que nosotros vayamos a ofrendar con ese billete nueva como ofrenda. Yo con mi pensamiento de niño, total, esto no va hasta el cielo. ¿Y qué diferencia habría? Nuevo, feo, roto, sucio. Cuando compramos ropa, mi abuela prohibió usar inmediatamente, sino esperar hasta el domingo a la mañana, y yo tengo que llevar puesto en la iglesia primero, con esa ropa nueva. Yo no entendía, pero después de muchos tiempos, nadie ve ustedes mi ropa nueva, pero Dios ve mi corazón. Por ahí nadie me van a decir con un billete nuevo, pero Señor conoce mi corazón. Mi papá trabajaba como agricultor y frutos mejor, tomates grandes, lindos, mi abuela separa. Les llevan a la casa pastoral. No es mucho, gran cantidad, pero dentro de lo que tiene mi abuela, elige lo mejor y sirven a casa pastoral. Por ahí, pastor puede conseguir mejor calidad de tomate, pero ese corazón de mi abuela,
Yo doy muchísimas gracias por acción de mi abuela. Hoy todo lo que yo recibo bendición es gran parte de ella. Dios mira el corazón de las personas, la intención de la persona, y bendice a sus generaciones, a sus descendientes. Esta iglesia tan pequeña, ni siquiera tenía muchos obreros de la iglesia, eran 7 nada más. De ahí quería que saque 2 personas. ¿Cuánto por ciento? Mayor de casi 20% o algo así. Pastor, ¿qué hacemos? Tenemos acá, por ejemplo, a ver, unos por lo menos 200 personas. ¿Está bien así? De repente el Señor quiere que separen 20% de la persona y quieres llevarle. Pero una iglesia tan reciente y pequeña no tiene buena infraestructura. Quizás ellos podrían excusar: Señor, por favor, espéreme por lo menos para tener un templo, o por lo menos tener sillas en la iglesia. Pero ellos no tenían nada de eso, pero obedeció, entregó. Una iglesia obediente, manera inmediata. Cuando el Espíritu Santo habla, obedeció inmediatamente. Cuando nosotros tenemos una convicción que es la voz del Señor, como iglesia, tenemos que obedecer inmediatamente. Si no, nuestros enemigos meten en nuestro pensamiento, van a traer miles de excusas para no avanzar. Número 6, una iglesia con buena fama y credibilidad que llegó a otras regiones. Capítulo 11, 22, dicen así. Leemos todos juntos. ¿Me ayudan, por favor? ¿Listos ya? Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El versículo anterior solamente compartían a los judíos. Miren, aquí hay un cambio tremendo en la historia. Recién empezó a predicar a los gentiles. Gracias a ellos, por eso hoy somos hijos de Dios. Si ellos no abrían la puerta para predicar a los gentiles, somos gentiles en los ojos de los judíos. No recibiríamos bendición de Dios. Pero por esta acción de la iglesia, hoy llegó el evangelio hasta Bolivia, hasta Latinoamérica. Gloria a Dios. Versículo 21 dice: y el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Entonces la iglesia de Jerusalén ponían trabas, cuestiones. ¿Cómo los gentiles pueden convertirse? Y quería poner trabas. Pero después de hablar entre ellos, dijeron que sí. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Con qué idea? Allá está diciendo que se convirtió gentiles. Para nuestro contexto, para nuestro paradigma, es imposible. Los gentiles son hijos de perros, los gentiles son animales, los gentiles son inmundos. ¿Cómo ellos pueden conocer a Dios? ¿Cómo pueden entrar como nosotros, como una familia de Dios? Ese era el pensamiento de los cristianos judíos. Como todavía no está cambiado paradigma. Entonces mandó a Bernabé: a ver, Bernabé, vaya a averiguar. Está haciendo unas noticias falsas, nos parece, y ahora vos vas y verificar y después nos cuenta que es verdaderamente falsa. Esa era la intención. Pero cuando él fue, ¿qué dice? Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios. En otras versión dice así: prueba de la gracia de Dios. Había gracia de Dios en la iglesia de Antioquía y se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Es una tremenda historia. No cambia paradigma. Nosotros vamos a estar en función de traba para que el evangelio corra a más amplio del mundo. Hechos 1:8, sabemos muy bien. Desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines
de la tierra, que sea testigo mío. Ese era el orden y deseo de Jesús. Pero la iglesia en Jerusalén, como estaba tanta cosa muy buena, y no quería salir hacia afuera. Entonces, capítulo 8, versículo 1 y en adelante, Jesús da unas aflicciones, tribulaciones. Algunos dicen que si nosotros no obedecemos, capítulo 1, 8, y vamos a recibir como regalo, capítulo 8, 1. Si no obedecemos la expansión del reino, lo más amplio de la tierra, Jesús nos va a ayudar a experimentar una aflicción y tribulación, que es lo que apareció en capítulo 8, 1. El bebé sí está adentro de panza, en su momento tiene que salir. La iglesia tiene que seguir multiplicando, partiendo. No tiene que estancar en un vientre, sino seguir naciendo hijas, nietas, iglesias en el mundo. Ese es ADN de Dios, ese es corazón de Dios. Por eso Jesús murió en la cruz. No solamente Él murió para liberar a nosotros, no solamente Él murió para dar bendición a nosotros, no solamente Él murió solamente para gozar nosotros la bendición de Dios. Todo lo que mencioné recién está bien, verdad, pero nada más es un medio, es una herramienta para que su evangelio, que lleguen hasta todas las etnias que todavía no conocen el amor y la bendición de Dios. Él me bendice a mí para bendecir a otros. Él fundó esta iglesia para fundar otra iglesia. Si tiene una iglesia hija de esta iglesia, por favor, usted tiene que fundar otra iglesia como una iglesia nieta. Ese es orden de Dios, esa es naturaleza del correr del evangelio de Dios en este mundo. ¿Quién quiere tener en su panza el bebé toda la vida? Cuando llega 9 meses, uno está preparando para recibir el bebé. En algunos casos, extremadamente, no nace naturalmente. Entonces, ¿qué hacen? Inyectan estimulante para nacer. Si no funciona estimulante, hacen cesárea. Sí o sí hay que partar, hay que recibir el parto. La iglesia en un tiempo tiene que hacer otra iglesia, plantar otra iglesia, hacer parto de la iglesia. Con un desafío voy a terminar. Cuando hablamos de iglesia Antioquía, no existía una iglesia local de una dirección geográfica, sino toda la ciudad de Antioquía había una iglesia en el ojo de Dios. No es suficiente que existamos nuestra misión, nuestra organización en esta ciudad. Mientras conservamos nuestra denominación, ejercemos nuestra fe, nuestra creencia, está muy bien, pero tenemos que involucrarnos a la obra de Dios interdenominacionalmente. Como iglesia Antioquía, si pudiéramos preparar algunos mejores personas de Santa Cruz y las iglesias unidas con el nombre de Asociación de las Iglesias Evangélicas Unidas de Santa Cruz, enviarle misioneros a otros pueblos más pobres que de nuestro país, en Medio Oriente, en África, en zona de Tíbet. Está esperando que Dios envíe a alguna persona para que ellos también quieren escuchar la voz del Señor. Ellos también quieren recibir gobierno de Jesús. Ellos también quieren recibir bendición de Dios como nosotros. Y glorificar y adorar con su lenguaje, con su sentimiento, a único Dios, que es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy. Ellos también quieren adorar. Ellos también quieren recibir bendición. Ellos también quieren tener intimidad con Dios. Alguien necesitamos. Algún grupo necesitamos.
alguna iglesia que se decidan para preparar y enviar, hacer un nuevo parto en diferentes lugares. No frenemos el parto del bebé que está en el vientre de mamá, sino recibimos con gratitud, aunque suframos, tenemos que recibirlo. Cerramos nuestro ojo. Alguna cosa en alguna parte el Señor nos ha dado, ha tocado nuestros corazones. Si no cambiamos paradigma, no cambiamos pensamiento, si seguimos viviendo como antes, como los tradicionales, como los padres que han vivido, va a pasar lo mismo como iglesia de Jerusalén. No se dieron cuenta que Dios quería levantar una iglesia en territorio gentil. Ellos no querían aceptar lo que Dios está evangelizando, predicando a los gentiles para que los gentiles también puedan volver a Dios. Hoy, con esta comodidad, con esta seguridad, con esta bendición, con cosas muy hermosas de nuestra iglesia, no hemos olvidado el corazón, el propósito central de Dios que tiene para nuestra vida, para este mundo. Si es así, tenemos que pedir perdón a Dios, como iglesia, como individuo, como familia. Él no está esperando que todos vayamos a otros países. Hay personas indicadas. Pero nosotros, quienes no vayamos, no sentimos salir del país, tenemos que estar junto con ellos, ayudar a preparar, ayudar a concientizar, ayudar a sentir impulso de salir, a ser parte de Dios en diferentes lugares del mundo. De esa manera el Señor quiere recibir gloria por todos los pueblos que están en este lugar. Yo soy coreano, ustedes bolivianos, algunos de ustedes son descendientes de blanco europeo, algunos son descendientes de los pueblos originarios. No importa, cuando vayamos allá en el cielo, todos nosotros vamos a estar juntos. Yo voy a cantar con mi idioma, gloria a Dios. Ustedes van a cantar con su idioma, gloria a Dios. Algunos quechuas pueden cantar con su idioma. Aymares, otros pueblos originarios de Latinoamérica, cada uno con su sentimiento, con su pasión, con su idioma, con su forma. Allí vamos a decirle, la salvación está en el Cordero, en ese Hijo de Dios. La salvación únicamente viene de ellos. Cuán grande es Él, cuán grande es Señor, cuán grande es Dios, cuán grande es el Cordero. Vamos a estar cantando allí, con esa esperanza. Hoy viviremos aquí, hasta que vayamos en ese lugar. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso. A pesar de tener una falencia mía, impotencia de comunicación, pero por el medio del Espíritu Santo, toque los corazones de tus hijos, hijas en este lugar. Ayúdenos a cambiar paradigmas, pensamientos y perspectivas. Ver desde la mirada de Dios, ver en lugar de Dios hacia el mundo. Quiero ver, Señor, a dónde ve vos en el mundo. Quiero ir a donde vos quieres ir conmigo. Queremos entregar y servir donde tú quieres que nosotros hagamos. Gracias por esta iglesia. Gracias por los pastores. Gracias por todos los obreros que están trabajando en este lugar. Usa sus vidas, Señor. Tome con tu mano poderoso, llenando tu poder en cada uno de ellos, para manifestar, para que tú eres el único Dios, único gobernador en esta tierra. Este gobernador no viene para perjudicar, sino para darnos bendición. También para tener intimidad con cada grupos étnicos, pueblos de este mundo. Señor, ayúdanos a ser involucrados y para sentirnos privilegio de ser invitados a esta obra maravillosa tuya.
Gracias, Señor. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.